Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión voy a traer al canal un libro sobre el que quiero hablar porque he tenido la oportunidad de releerlo después de varias décadas, porque lo leí originalmente allá por el año 1994, cuando se publicó por primera vez y ahora lo estoy leyendo en una edición en otra lengua que además estoy leyendo a mi hija y compartiéndolo con ella. Me refiero a un libro de Xavier P. do Campo titulado Cando petan na porta pola noite, premio nacional en el año 1995 y aparecido en el año 1994. Xavier P. do Campo, esa P es la inicial de su primer apellido Puente, así que es Xavier Puente do Campo, nacido en Rábade, en la provincia de Lugo, en el año 1946 y fallecido en la ciudad de A Coruña en 2018, es decir, hace escasamente 3 años. Yo recuerdo no solamente haber leído sus libros, sino haber pasado tiempo con él porque Xavier P. do Campo era buen amigo de mi padre y con él pasó bastante tiempo y yo tuve la ocasión de pasar tiempo con él también cuando era más joven y vivía en la ciudad de Vigo con mis padres. Sin duda, do Campo es uno de los más importantes narradores en lengua gallega de las últimas décadas, con una buena parte de su obra orientada a los lectores jóvenes y una serie de libros que se han convertido en clásicos de la literatura infantil y juvenil gallega, entre los cuales destaca sobre todo este libro del que vamos a hablar en este vídeo, que es Cando petan na porta pola noite. No solamente mereció el premio nacional en 1995, sino que también se llevó el premio Rañolas. Se ha traducido a varias lenguas, por ejemplo, en español se tradujo como Cuando por la noche llaman a la puerta. Nunca he entendido muy bien por qué no se tradujo Cuando llaman a la puerta por la noche. Se llamó en español Cuando de noche llaman a la puerta, o eso creo recordar, y después se tradujo también al catalán, al euskera, al portugués. Y hace pues unos 3 años aproximadamente, en el año 2018, el mismo año del fallecimiento de Xavier Puente do Campo, se tradujo al inglés en esta edición que tengo aquí de Small Stations Press, traducción a cargo de Jonathan Dunn, traductor a quien tuve la oportunidad de entrevistar en el canal hace un tiempo, con el título que ahí ven, When There's a Knock on the Door at Night. Este es un libro interesante que a mí siempre me ha gustado mucho y que me parece que es la obra más valiosa de la bibliografía de la producción de Xavier Puente do Campo, que además de autor literario fue también maestro y pedagogo, escribiendo libros de texto y formando parte de esa llamada Nova Escola Galega, un movimiento pedagógico que, entre otras cosas, promueve la utilización de la lengua gallega en la educación en Galicia, y también colaboró con diversos medios de comunicación y fue además uno de los fundadores de la Asociación Galega do Libro Infantil e Juvenil, también conocida como Galix, que nació en el año 1989 y por supuesto continúa existiendo. Entre todos los trabajos que do Campo realizó a lo largo de su vida, el que más me interesa a mí y en general al público es su labor como narrador en obras como O Misterio das Badaladas del año 1986, El Misterio de las Campanadas, o por ejemplo O Libro das Viaxes Imaginarias, el libro de los viajes imaginarios del año 2008, muy influido, por cierto, este libro por las ciudades imaginarias de
Italo Calvino y, por supuesto, Cando petan na porta pola noite, que estoy leyendo a mi hija en esta traducción en inglés porque es mucho más fácil de encontrar aquí en los Estados Unidos esta traducción al inglés de esta obra que la versión original en gallego o la traducción al español o al catalán o a cualquier otra lengua. Esta obra que vuelvo a mostrar me parece su mejor obra, en la que además podemos observar en total plenitud todas las características, todos los rasgos constitutivos de la literatura de do campo, es decir, la tradición popular gallega, la oralidad, sobre todo los elementos fantásticos, sobrenaturales que aparecen en las tramas continuamente, también una violencia que a veces es latente, pero que en muchas ocasiones es también muy patente. El contenido de este libro lo explica de manera muy correcta Blanca Anna Roch-Rechow en un artículo en el que dice lo siguiente, que este libro es una mezcla de realidad y ficción, tradición y actualidad, ruralismo y urbanismo, escritura y oralidad, empleando la estructura y los recursos narrativos propios de los cuentos de transmisión oral, presenta, por una parte, las que tienen, es decir, las narraciones que tienen como espacio la terra cha luguesa, es decir, las narraciones ambientadas en un medio rural, y también una última historia que tiene lugar, como dice Blanca Anna Roch-Rechow, en un ambiente más urbano. Entonces encontramos esa mezcla de lo rural y lo urbano, como bien se señala en ese artículo de esta estudiosa. Y Cando petan na porta pola noite, cuando de noche llaman a la puerta, es un volumen que está compuesto por 4 historias independientes, pero con elementos comunes. Algunos de ellos ya los acabo de mencionar, y las 4 historias se titulan en gallego O espello do viaxeiro, O fornadas, A loba y O cumpremortes, que se han traducido de diversas maneras al español o al inglés. Por ejemplo, O cumpremortes aquí en inglés se traduce como Happy Death Day, feliz día de la muerte, ¿no? o algo así. A todas estas 4 historias se antepone un prólogo en el que el autor explica cómo se fueron urdiendo estas 4 historias y cuáles son los orígenes de estos relatos. En este prólogo, Xavier Puente do Campo habla de su preferencia por las historias de tradición oral, a las que accedió a través de la figura de su padre, que era un gran cuentacuentos, una labor que él continuó en vida y en especial con obras como esta, Cando petan na porta pola noite. Estas son historias que le han contado al autor oralmente, que le han transmitido oralmente, historias que además le causaban miedo en su niñez hasta que las hacía suyas. Y entonces el miedo desaparecía. Es decir, aquí habla do Campo de ese poder que tiene la escritura en algunas ocasiones para exorcizar ciertos miedos casi atávicos que nos asaltan de niños. Y estos son relatos, además, nacidos, como dice él, en ese nido del alma, relatos que deben disfrutarse por parte de los lectores sin miedo y que quizá engendren en los lectores nuevas historias tras su lectura. Y do Campo concluye, además, que el mayor bien que poseen los seres humanos precisamente es la palabra, un bien que nos permite, además, contar historias que están todas relacionadas pese
a ser diferentes. Para el autor, para Xavier Puente do Campo, todo aquel que narra una historia ha de hacerla suya previamente, anteriormente, ha de anidar primero en el alma de quienes cuentan las historias, y por tanto la oralidad va a ser un elemento que va a aparecer con muchísima fuerza en este libro, prácticamente en todos los relatos que contiene, y especialmente en los tres primeros, que no por casualidad son los que se ambientan en un escenario más rural. El cuarto está ambientado en un escenario más urbano, y por tanto la oralidad, que no la tradición popular, tiene quizá menos presencia. Vamos a comentar brevemente cada uno de los 4 relatos que componen este libro, Cando petan na porta pola noite. El primero de ellos se llama O espello do viaxeiro, y es una historia narrada en primera persona por el protagonista, un hombre que viaja a caballo y que una noche llega a la casa de un herrero. Estos elementos de que viaje a caballo una noche, que llegue a casa de un herrero, ya apuntan claramente al pasado, apuntan a la tradición popular, son elementos del folclore, de los relatos tradicionales, y esto va creando lo nocturno, la llegada a una casa de una persona desconocida, que en este caso es un herrero, va creando una atmósfera ya inquietante, que todavía se acentúa más cuando vemos que este relato incluye el elemento del doble, del Doppelgänger, como se diría en alemán, porque el herrero es muy parecido físicamente al viajero. Y esto ya es curioso, ya añade mayor sentimiento de inquietud tanto al protagonista como a quien está leyendo la historia, y además la actitud del herrero va a hacer que el viajero se sienta paulatinamente prisionero en la casa de este herrero, hasta tal punto que decide que no tiene otra opción que matar al herrero, cosa que va a hacer una noche y después va a enterrar el cuerpo. Y es importante el elemento del doble en esta historia, porque a la mañana siguiente aparece en la casa una mujer que no es nada más ni nada menos que la esposa del herrero, que estaba ausente hasta este momento, y esta mujer piensa que el viajero es realmente el herrero, que el viajero realmente es su esposo, porque hay una similitud física muy evidente, y por tanto el viajero va a acabar ocupando de mala gana el lugar del herrero, se va a convertir en cierto modo en el herrero, y esa va a ser su sentencia, es decir, no puede salir de ahí porque tiene que tomar la personalidad del herrero y pues tomar su lugar por el resto de sus días, para que no se sepa que realmente el herrero ha sido asesinado y enterrado por él. Vemos esta idea de la sentencia final, algo que tiene que hacer el protagonista contra su voluntad, y esto se va a repetir en alguna de las otras historias. Es decir, no nos encontramos actos que no tengan consecuencias en esta historia. Y en este caso el asesinato tiene como consecuencia pues esta sentencia, que significa tener que tomar el lugar del otro y convertirse él en el herrero que ha asesinado. El segundo relato se titula O Fornadas, y en esta historia nos encontramos con una multiplicidad de voces narrativas. Hay una suerte de polifonía de narradores en esta historia, porque tenemos por un lado al narrador, que comienza la historia, después el padre del narrador, que le cuenta una historia que a su vez le han contado a él. Después tenemos también al final la voz de Teixo, uno de los protagonistas, uno de los
personajes de la historia que habla en la parte final del relato, con lo cual vemos diferentes niveles que se superponen unos a los otros, diferentes niveles narrativos, diferentes voces de diferentes narradores. Y de nuevo la oralidad está presente en esta historia, que se va contando de un personaje a otro, de una generación incluso a otra, y ya desde el principio se nos comenta que esta es una vieja historia, con lo cual volvemos a la tradición y volvemos a la literatura popular, o a esa sensación de literatura popular. Esta es una historia sobre una mujer vieja que tiene fama de hurgar en las vidas de los demás y causar problemas a todos sus convecinos. Y esta mujer va a ser asesinada una noche por 3 jóvenes, uno de ellos es el que ya hemos mencionado, Teisho, que después queman el cadáver en un horno. Vemos que la violencia está presente, ya estaba presente en O Espello do Viaxeiro, y en O Fornadas también la violencia tiene un papel importante. Pero después de matar a esta mujer y quemar su cadáver en un horno, la mujer se le aparece constantemente a Teisho, que es el único que va a ir a la cárcel para pagar por este asesinato, por este crimen, y esta mujer, que es a quien han asesinado, le hace a Teisho la vida imposible, arrancándole además sus órganos internos y comiéndoselos. De nuevo, continuamos con esta idea de la violencia que sale a la superficie continuamente en estas historias de Cando petan na porta pola noite. La maldición de esta vieja incluso impide suicidarse a Teisho, lo intenta pero nunca lo consigue, hasta que un día sí que aparece muerto, con un golpe en la cabeza y el interior de su cuerpo totalmente vacío de órganos. Lo sobrenatural, por tanto, tiene su importancia también en esta historia y en la colección Cando petan na porta pola noite. Y de nuevo tenemos esta idea de la sentencia de la muerte en vida, porque después de matar a esta mujer mayor, a esta mujer vieja, esta mujer regresa de alguna manera del mundo de los muertos para sumir a Teisho en lo que es una existencia que es casi como una muerte en vida, hasta que al final acaba también muriendo, falleciendo Teisho, y de una manera además muy violenta, no solamente por el golpe en la cabeza, sino también por el hecho de que cuando le hacen la autopsia, dentro de su cuerpo no le queda ningún órgano vital. Otro ejemplo de una historia que está ambientada en un escenario rural, como lo está también la tercera historia, que es Aloba. Y de nuevo en Aloba emerge la oralidad, porque una vez más tenemos varios narradores superpuestos unos encima de los otros. Son relatos, además, estos relatos, sobre todo el segundo y el tercero, O Fornadas y Aloba, son relatos que se narran a una audiencia ya incluso dentro del marco del libro, porque la historia la escucha el padre del narrador en los años 30 del siglo XX, de boca de una mujer que se la cuenta, y después, años más tarde, él, el padre, se lo relata a su hijo, y así nosotros accedemos a esta historia, con lo cual tenemos audiencia tras audiencia. No son historias que se escriben simplemente, sino que incluso dentro de el propio marco del libro, la historia se está contando a una audiencia dentro de las propias páginas del volumen. De nuevo estamos, como digo, en un ambiente rural, en este caso la terra cha luguesa. Recordemos que Docampo había nacido en la provincia de Lugo, y es una historia contada por una mujer
al padre del narrador en una noche de invierno, una vez más, en la que éste se pierde debido a la nieve copiosa que cae y por tanto busca refugio en una casa en la que esta mujer vive con su familia y ahí le va a contar la historia. Una historia en la que van a tener presencia los lobos. Y el lobo es un animal con gran importancia en la tradición popular gallega. En muchos cuentos populares gallegos la figura del lobo tiene una importancia que no podemos dejar a un lado. Este relato en particular gira en torno de la idea de venganza a través de métodos en los que, para esta venganza, los métodos que se utilizan tienen elementos también sobrenaturales. Tenemos al personaje de Silvestre, cuyo nombre, por cierto, no está elegido ni mucho menos por casualidad, que deshonra a Isaura, dejándola embarazada y casándose después con otra mujer que se llama Luciana. Y por tanto, Isaura confronta a Silvestre el propio día de su boda con Luciana, diciéndole que le debe un hijo y acto seguido se suicida ahorcándose. Es entonces cuando entra el personaje o la figura de los lobos, que una noche desentierran el ataúd de Isaura y el cuerpo desaparece. Y aparentemente lo que ocurre es que Isaura de alguna manera se transforma de una manera sobrenatural en loba, ¿no? She-wolf en la traducción en inglés, e Isaura va a cumplir sus palabras de que Silvestre le debe un hijo, provocando de una manera bastante directa la muerte del propio Silvestre y la muerte del recién nacido bebé que Luciana y Silvestre han tenido. Es interesante cómo la historia, a través de esta figura de los lobos y de la persecución de los lobos por parte de algunos de los hombres del pueblo, incluido, por supuesto, el propio Silvestre, la historia va creando suspense poco a poco hasta llegar a ese clímax final trágico. Y Docampo desliza además señales ya desde el principio de la historia que apuntan a la presencia de los lobos en el relato, ya desde el momento mismo en el que la mujer, esa noche fría de nieve, está narrando la historia al padre del narrador. Desde ese mismo momento en el que la mujer narra la historia, se escuchan aullidos de lobo en el exterior de la casa en la que están pasando la noche. Y esto nos sugiere ya que estos animales, los lobos, como ya avanza por supuesto el título, también van a tener un papel importante en el desenlace de esta historia. Muchas de estas historias nos recuerdan, por supuesto, a las obras de escritores gallegos importantes como Ángel Fole o como Rafael Dieste, obras como por ejemplo Dos arquivos do Trasgo, de los archivos del Trasno, que son obras que también utilizan elementos de la tradición popular, folclórica gallega y además elementos del terror, del miedo, crean inquietud en el lector y una atmósfera siempre inquietante, con lo cual creo que hay una deuda evidente en un libro como este, Cando petan na porta pola noite, a las obras anteriores y muy importantes a las que en algún momento tendré que dedicar algún vídeo aquí en el canal de Ángel Fole o de Rafael Dieste. A Luz do Candil, por ejemplo, es un buen ejemplo de este tipo de colecciones de cuentos, que estos también son cuentos, relatos breves, una colección de 4 en esta ocasión. Y finalmente tenemos O Cumpre Mortes, que es una historia un poco más diferente. El título, el Cumple Muertes o Cumple Mortes o Cumpre Mortes, es ya un juego con el vocabulario cumpleanos o cumpleaños en el título, ¿no? Y es un
una historia que se diferencia además de los relatos anteriores por su ambientación, no en un medio rural en este caso, sino en un medio urbano. Y además es una historia que no está escrita en primera persona, en la que no tenemos tampoco esta multiplicidad de voces, esta polifonía narrativa que sí encontramos en las otras tres historias, y que está escrita desde una perspectiva un tanto más convencional de un narrador en tercera persona. Es un relato sobre un hombre que cada año recibe una carta, un tanto macabra en cierto modo, anunciándole el día en el que en unos escasos años en el futuro va a morir. Por eso tenemos el juego entre cumpleaños y cumplemuertes, ¿no? Happy Death Day en la traducción al inglés. Buena traducción en ese caso, por cierto. Vemos, por tanto, cómo estas cartas, estas misivas, van cambiando la actitud de este personaje, de este protagonista, desde pensar al principio que es nada más que una broma de mal gusto, hasta tomárselo más en serio cada vez que va recibiendo estas misivas periódicamente, hasta llegar a alterar su lugar de residencia, sus costumbres, tratando de evitar este destino que parece estar escrito para él y al que no puede sustraerse. También el suspense aparece en esta historia de una forma muy efectiva, además, sobre todo durante ese último día de su vida, puntuado siempre este último día de su vida por el tiempo que va pasando inexorablemente hasta que no le quedan más que unas horas y después unos minutos de vida. Y la noche en que espera morir la pasa en un parque, o parte de la noche por lo menos, los últimos minutos de esa noche, la última hora de esa noche, la pasa en un parque en el que mantiene una conversación con una mujer que de repente se sienta a su lado en un banco, y a través de la conversación entre el protagonista y esta mujer que inopinadamente se sienta a su lado en un banco, Docampo desliza un evidente contenido filosófico en este relato. Todos los anteriores contienen también unos elementos filosóficos innegables, pero este relato en particular lo contiene de una manera totalmente evidente. Un contenido filosófico que apunta hacia la idea de cómo la rutina y el frenesí al que nos somete la vida moderna hace que hagamos la muerte a un lado, que la apartemos, que vivamos nuestra vida olvidándonos de la muerte como si nunca fuésemos a morir, cosa que es desde luego paradójica en el sentido de que todas las personas, todos los seres humanos saben que va a haber un final de su trayectoria vital, y por tanto desliza aquí con esta historia final Xavier Puente Docampo una reflexión sobre la idea de destino. Nuestro destino seguro para todos es la muerte, pero lo que decidamos hacer con nuestra vida entre el presente y el momento en el que nos llegue la hora final depende completamente de nosotros. Vemos así cómo Docampo cierra el libro con una historia diferente que está ambientada en un contexto urbano frente al contexto rural de las anteriores, pero en la cual desliza un contenido, un elemento filosófico que en este caso tiene que ver con la existencia humana y con la idea de la muerte y su papel en la vida actual. Este es el libro, un libro que a mí siempre me ha interesado mucho y que me alegra que se haya podido traducir al inglés también para que se conozca fuera de las fronteras de Galicia y de España. Yo lo recomiendo vivamente en cualquier lengua, ya sea en gallego, en español, en catalán, en euskera o en portugués, y por supuesto en esta edición que aquí tengo en inglés y que estoy compartiendo últimamente con
mi hija. Terminamos así este vídeo sobre Cando petan na porta pola noite de Xavier Puente do Campo. Si tienen algún comentario que hacer al vídeo, si conocen el libro, lo han leído y les ha parecido interesante o no, dejen comentarios en la parte de abajo de este vídeo, que a mí siempre me interesa mucho leer lo que ustedes comentan a cada uno de los vídeos del canal. Me despido ya, soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este vídeo que se grabó una tarde del mes de febrero del año 2021 en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias como siempre por la atención y hasta la próxima.